Hola a todos, entonces continuamos con el teorema, con nuestro tema que es el teorema espectral. Y ahora lo que vamos a ver, en el video pasado lo que vimos fue la clasificación de operadores ortogonales por los números reales. Y ahora vamos a ver la clasificación de los operadores unitarios, es decir, y esto sobre los números complejos, ¿no? Entonces con esto, para demostrar la clasificación, para tener la clasificación de los operadores unitarios, pues voy a necesitar primero un lema que me dice lo siguiente. Si tomo un espacio vectorial sobre los números complejos de dimensión finita y tomo un producto hermitiano positivo definido y tomo T que va de B en B un operador unitario, y si tomo W un subespacio que es T invariante de B, es decir que T de W está contenido dentro de W, entonces el W perpendicular también es T invariante, ¿no? Entonces este es el resultado análogo que teníamos cuando teníamos operadores ortogonales, ¿no? Y entonces recordemos que unitario significa que el producto escalar, el producto hermitiano de T de B con T de W es lo mismo que el producto hermitiano de B con W para todo B y W en B. Entonces eso es unitario, ¿no? Entonces, de nuestras clases presenciales sabemos que como T es unitario, entonces en nuestras clases presenciales vimos que cumple que el operador adjunto compuesto con T es la identidad, en B. Entonces T compuesto con el adjunto nos da la identidad en B y por lo tanto resulta ser que el adjunto es exactamente el inverso de T, ¿sí? Ahora bien, como W es T invariante, tenemos, como este invariante quiere decir que cuando yo restringo a W, el operador T, ¿sí? Este va de W en W, y por lo tanto el inverso, y por lo tanto T a la menos 1 cuando yo lo restringo a W, pues también va a ir de W en W, ¿sí? Ahora bien, queremos ver que W es invariante, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ver? Que si me tomo un elemento en el perpendicular, entonces sea B un elemento de W perpendicular. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que T de W, que T de B vuelve a caer en el espacio perpendicular, ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver que el producto escalar de T de B con cualquier elemento de W es 0, ¿no? Entonces sea un elemento W en W, ¿sí? Entonces, el producto escalar de T de B con W, ¿sí? Eso sabemos que esto es exactamente el producto de B con T adjunto de W, ¿sí? Y eso es exactamente
como t adjunto es t a la menos 1, entonces exactamente el producto escalar, el producto hermitiano de B con t a la menos 1 de W. ¿Sí? Y esto es 0. ¿Por qué? Pues t a la menos 1 de W, pues t a la menos 1 de W está en W, ¿no? Está en W porque es lo que estamos diciendo, cualquier elemento de W va a dar a W mediante la función inversa, ¿sí? Y B está en el perpendicular a W, ¿no? Que fue lo que me tomaba un elemento en el perpendicular y como B está en el perpendicular, quiere decir que B con cualquier elemento que esté en W, el producto escalar de B con cualquier elemento que esté en W es 0, ¿no? Entonces acá tengo el producto escalar de B con este elemento que está en W y por lo tanto 0, ¿sí? Y entonces esto demuestra que T es invariante, ¿no? Por lo tanto, W perpendicular está invariante. Invariante. ¿Sí? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Entonces, el lema que nos dice, si tomamos un subespacio T invariante, también el perpendicular va a ser T invariante. Entonces, con este lema, ya vamos a poder demostrar el resultado que nos clasifica a los operadores unitarios. ¿Y cuál es el resultado que nos clasifica a los operadores unitarios? Es este. Tomamos un espacio vectorial de dimensión finita sobre los números complejos con un producto hermitiano positivo definido y tomamos T que va de B en B, un operador unitario. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Entonces vamos a poder encontrar una base beta del espacio vectorial B, tal que esa base beta es ortogonal y además está formada por vectores propios. Y como está formada por vectores propios, vamos a tener que la matriz asociada al operador T respecto a esta base es diagonal, es una matriz diagonal. Entonces, ¿qué es lo que nos está? A diferencia de la clasificación sobre los operadores ortogonales sobre los números reales, donde la matriz que teníamos era una matriz en bloquecitos, lo que nos dice aquí es que aquí tenemos una matriz donde lo que vamos a obtener va a ser una matriz diagonal, es decir, cualquier operador unitario siempre lo vamos a poder diagonalizar, ¿sí? A diferencia de los operadores ortogonales sobre los números reales, que son bloquecitos de tamaño 1 por 1 o de 2 por 2, aquí todos los bloquecitos van a ser de tamaño 1 por 1, ¿no? Ok, y entonces la demostración de este resultado es por inducción. Demostración por inducción. En la dimensión de mi espacio vectorial sobre los números complejos. Entonces, si n es igual a 1, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, supongamos para n-1. Sí, esto supongamos para n-1 y ahora demostremos para n, ¿no? Entonces sea B un espacio vectorial de dimensión n con las condiciones del teorema, ¿no? Con las hipótesis del teorema. Es decir, que tenemos un producto hermitiano positivo definido y un operador unitario, ¿no? Entonces, sea T que va de B en B, operador unitario. ¿Sí? Entonces tenemos un operador unitario. Como estamos sobre los números complejos, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que cualquier operador tiene un valor propio distinto de 0. ¿Sí? Entonces,
tiene un valor propio, ¿no? Entonces sabemos que existe lambda en C, valor propio de T. Entonces, como existe un valor propio, pues existe un vector propio, ¿no? Entonces sea B1 en B, vector propio, con valor propio ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a formar? Entonces sea W igual al espacio generado por B1. ¿Sí? Tomamos el espacio generado por B1. Entonces, como B1 es un vector propio de T, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, W es T invariante. Eso es porque B1 es vector propio, ¿no? T de B1 es lambda veces B1, y entonces T de W queda contenido dentro de W. Eso es por... Sí, entonces es T invariante. Entonces, por el lema anterior, W perpendicular también está invariante. Está invariante. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que T restringido a W perpendicular va de W perpendicular en W perpendicular. ¿Sí? Pero de lineal 1 sabemos que como nuestro producto escalar es positivo definido, nuestro producto hermitiano es positivo definido, B se describe como la suma de W más W perpendicular. Por lo tanto, la dimensión de W perpendicular es ¿quién? La dimensión de B es la dimensión de este más la dimensión de este, pero la dimensión de W es 1, ¿no? Entonces este es exactamente n-1. ¿Sí? Ok, entonces tenemos un operador sobre un espacio vectorial de dimensión n-1, y además ese operador es unitario porque T es unitario, ¿no? Entonces además T restringido al perpendicular es unitario. Pues T lo es. ¿Sí? Entonces tengo un operador unitario de un espacio de dimensión n-1 en el mismo espacio de dimensión n-1, y entonces por hipótesis de inducción, existe una base B2' hasta Bn', tiene que ser una base de n-1 elementos, ¿no? Porque la dimensión de W perpendicular es n-1, entonces existe una base de esta cosa, es una base ¿de quién? De W perpendicular, formada por vectores propios. ¿De quién? Vectores propios del operador T restringido a W perpendicular y ortogonal, ¿no? Y además es una base ortogonal. ¿Sí? Luego, como
B es la suma directa del espacio W con el espacio W perpendicular. ¿Qué es lo que sabemos de nuestra caracterización de sumas directas? Que si yo tomo una base de este y una base de este, me da una base de B. ¿Sí? ¿Pasa esto? Entonces, beta igual a... ¿Quién es una base de W? Una base de W es B1. Entonces es B1 con B2', esta Bn' es base de B. Y además está formada por vectores propios porque B1 era un vector propio de T y cada uno de estos era un vector propio de T restringido a W perpendicular. Y como T restringido a W perpendicular es básicamente el mismo que T, entonces estos es una base de vectores propios de T, base de B, que está formada por vectores propios de T. Y además es ortogonal. ¿Sí? Y es ortogonal porque los B2 hasta Bn' todos eran ortogonales entre sí y todos B2' hasta Bn' están en el espacio ortogonal a W, y entonces cada uno de estos, de B2' hasta Bn', también es ortogonal a B1. Entonces al juntar todos va a ser una base ortogonal, ¿sí? Y bueno, y entonces, por lo tanto, bueno, es una base ortogonal, por lo tanto, la matriz asociada a T respecto a esta base es una matriz diagonal, ¿no? Es de la forma lambda 1 hasta lambda n, donde lambda i es valor propio de T. ¿Sí? Entonces, sobre los números complejos, los operadores unitarios, podemos encontrar una base de tal forma que la matriz asociada respecto a esa base es una matriz diagonal, ¿no? O sea, todos los bloquecitos que aparecen aquí son de 1 por 1, son números complejos, ¿sí? Y como vimos en el video anterior sobre los números reales, los operadores ortogonales, la matriz asociada respecto a una base está dada por bloquecitos de tamaño 1 por 1, de 2 por 2, ¿sí? Entonces, con esto acabamos la clasificación de los operadores unitarios y también acabamos el tema del teorema espectral.